Saludos amigos y amigas y espero que se encuentren bien a pesar de las condiciones que estamos viviendo en estos últimos días y deseo mucha seguridad y salud para todos ustedes. Y hoy estaré hablando sobre la moneda de 1943, que de hecho he encontrado que algunos de ustedes están un poco confundidos con la moneda de 1943, tanto de cobre como el de acero. Y les dejo el link de un video que preparé sobre este tema. Todos los centavos de 1943 fueron acuñados por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos y estaban hechos de acero galvanizado porque los Estados Unidos necesitaban cobre para los suministros de la Segunda Guerra Mundial, y aunque no voy a abundar sobre eso y por eso les dejo el link del video que le mencioné, pero quería mencionar un detalle sobre la misma. Y si su centavo tiene una apariencia de cobre, color cobre, debería considerar autenticarlo y saber si es un centavo de cobre sólido genuino de 1943 o es una moneda falsa. Queremos tener mucho cuidado porque cualquier centavo de cobre genuino de 1943 se considera errores de parte de la Casa de la Moneda y se consideran extremadamente raros, ya que no se suponía que fueran de cobre. Pero hablemos de las monedas de 1943 que han sido falsificados y chapados en cobre. Y hubo un tiempo en que los centavos de acero genuino de 1943 estaban chapados de cobre y vendidos como artículos de novedad en ferias de moneda y mercados de pulgas. Y muchas de estas monedas se gastaron y terminaron en circulación junto con las monedas auténticas de Lincoln. Y con el tiempo las personas encontrarían estos centavos de acero chapados en cobre y pensarían que encontraron una moneda rara de error, creyendo que la Casa de la Moneda cometió dicho error. Y les diré más. Cuando llevaban estas monedas a un distribuidor o un especialista de moneda, entonces sostenían un imán sobre el centavo y el acero debajo del revestimiento de cobre pues atraería el centavo al imán. Y este proceso es la forma más fácil de saber si su centavo es de cobre sólido o de acero. O sea, si la moneda de 1943 Lincoln Cent es genuino o falso. Si usted tiene una moneda de color de cobre, puede probar su centavo usted mismo al ver si se adhiere a un imán. Si es así, su centavo vale unos 15 centavos como artículo de novedad. Ahora, otra forma que algunas personas que no tienen escrúpulos han alterado la moneda por medio de obtener una moneda de 1948 Lincoln Cent de cobre y alterarlo para que se vea como una moneda de 1943 de cobre. Si su centavo de color cobre de 1943 no se adhiere a un imán y usted usa una lupa para observar cuidadosamente la fecha, como muchos de ustedes saben, existe fraude donde quiera y para muchos es muy común que involucran el centavo de cobre de 1943 y es por medio de eliminar una parte del número 8 en la fecha de un centavo de 1948, o sea que lo alteran. Si la cola del último dígito en la fecha, el número 3, no se extiende muy por debajo de la parte inferior de los otros números en la fecha, es probable que sea un corte a la mitad del número 8, como pueden observar en la imagen. Si el 3 en su fecha parece la mitad de un 8, su moneda no es un centavo de cobre genuino de 1943. Si usted, después de haber observado su moneda, tiene duda, siempre puede llevar su moneda a un especialista o a un coin dealer para su autenticidad.
Y les diré que estas falsificaciones en estas monedas de 1943 no es nada nuevo, porque se ha hablado mucho cómo en China se ha falsificado no solamente estas monedas de 1943, sino otras monedas y diferentes artículos. Ojos, amigos y amigas, porque estos falsificadores chinos están fabricando algunas monedas falsas de alta calidad para engañar a los coleccionistas de moneda en los Estados Unidos. Y mire, amigos, no estoy mencionando nada más los chinos, puede ser cualquier persona que quiera cometer fraude. Pero se ha encontrado un volumen grande en China y por eso es que hago mención de ella. Y estas monedas están hechas para parecerse a un auténtico centavo de Lincoln de 1943 y los falsificadores usan piezas de cobre para que no se adhiera a un imán. Desafortunadamente, para un coleccionista podría ser difícil distinguir entre un centavo de cobre genuino de 1943 y una falsificación china. Recuerde que además un numismático profesional puede notar la diferencia por usted antes de enviarlo a un servicio de calificación externo. Si el profesional de monedas determina que es falso, entonces querrás buscar una segunda opinión de otro especialista de monedas de un coin dealer, especialmente si usted no está contento con el numismático profesional, pues busque una segunda opinión, que eso sería lo más sabio. Especialmente si su centavo de cobre de 1943 no se adhiere a un imán y el último dígito en la fecha, el número 3, no parece haber sido modificado de un centavo de 1948, entonces debe de buscar una segunda opinión de un distribuidor de monedas calificado para obtener una opinión profesional. Y la mayoría de los distribuidores no cobran por mirar sus monedas y darle una evaluación verbal informal. Si creen que es auténtico, puede pedirles que lo envíen a un servicio de calificación de terceros en su nombre. Afortunadamente, los expertos de Lincoln Set, como las compañías que certifican monedas y califican, tienen profesionales con experiencia y conocimiento para poder notar la diferencia al inspeccionar de cerca la moneda bajo un microscopio estereoscópico. De esta forma pueden identificar si la moneda de Lincoln de 1943 es genuino o falso. Qué bueno, ¿verdad?, tener este conocimiento a la hora de querer identificar una moneda de 1943 para saber si es genuino o falso. Si le gustó esta información y aclaró su duda, pues apreciaría un dedito arriba, como que le gustó mi trabajo. Muchas gracias. Sigan compartiendo mi video en sus redes sociales para que me den la mano compartiendo mis videos y lleguen a otros hogares. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.